¿Qué tienen en común el mercado financiero y el de fichajes? ¿Hay relación entre el mundo del deporte y la inversión? Prepara la bolsa de deporte y lo descubrimos juntos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Bolsa de Deporte. Soy Luis García, gestor de inversiones en Mafra M. Seguimos con estas conversaciones en las que mezclamos las finanzas, la inversión y el deporte. Hoy sumamos 2 nuevos campeonatos mundiales al palmarés de este podcast, ya que tenemos la suerte de hablar con toda una leyenda del fútbol sala español, Julio García Mera. Julio nació en Madrid un 27 de mayo de 1972. Fue jugador profesional de fútbol sala entre 1991 y 2007. Con su equipo, el Inter Movistar, anteriormente conocido como Interview Boomerang, conquistó 3 Copas Intercontinentales, 2 Copas de Europa, 5 Ligas, 5 Copas de España y 6 Supercopas. Con la selección española ha sido 2 veces campeón del mundo en los años 2000 y 2004, subcampeón del mundo en 1996 y 3 veces campeón de Europa. Ha recibido también la medalla de plata al mérito deportivo y el premio especial de la UEFA por su trayectoria. Licenciado en periodismo, Julio ha escrito y colaborado en diversos libros, entre los que destaca Cuando el deporte te abandona, su obra publicada en el año 2012 y en la que aborda la retirada del deportista profesional. Cuando colgó las botas, pasó a ser director deportivo y gerente de Inter Movistar, y posteriormente inició su trayectoria como emprendedor, convirtiéndose en socio y presidente de Lideresport, una empresa dedicada a la gestión de instalaciones y campus deportivos. También es consultor en la compañía de marketing deportivo 380 AMK y colabora con distintas asociaciones e iniciativas sin ánimo de lucro, como Hagamos Sonreír. De todo esto vamos a hablar hoy con él. Julio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la Bolsa de Deporte. Pues muchas gracias a ti, Luis, por invitarme y bueno, ya creo que has resumido todo, creo que no tengo nada que contar después de todo esto. Has hecho una biografía muy exhaustiva, la verdad. Pues nada, cerramos aquí, capítulo más corto de la historia de la Bolsa de Deporte. y nos vamos. Estaba pensando que se me estaba haciendo raro estar aquí hablando contigo de la vida y de las finanzas y tal, y no estar tomando un aperitivo, que es lo habitual. No sé, nos abrimos una lata de algo, ¿no? Y unas aceitunas. Sí, es lo suyo, pero vamos, somos muy españoles. Bueno. Pero sí, vamos a hablar de alguna cosa seria. Venga, vamos a intentar hacerlo sin patatas, vale. Venga, vamos a por ello. Bueno, vamos a ponernos serios, aunque no se trata de esto, es una charla distendida. Empecemos por los inicios, que es lo que siempre decimos. ¿Cuándo te empiezas a plantear que quieres estudiar una licenciatura universitaria y que necesitas prepararte bien para luego poder asumir una responsabilidad y tener también una carrera fuera de los terrenos de juego? ¿Cuándo llega ese momento? ¿Es algo natural? Porque en el fútbol sala digamos que la mayoría de los jugadores no pueden pensar en acumular un patrimonio que les permita vivir para toda la vida. ¿O ya a medida que se va acercando la retirada es cuando te cambia el chip y empiezas a retomar los estudios y a prepararte más en serio? Pues sí, la verdad es que surgió de manera natural y todo, tanto mi carrera profesional en lo deportivo como los estudios. Yo tenía claro que tenía que estudiar para mi vida, para mi formación. Pero es cierto que con 18, 19 años pues veo que puedo ganarme la vida con el deporte. Me hace mi primer contrato profesional y coincide también con el acceso a la universidad y nada, empecé a estudiar periodismo. Es verdad que cuando yo empiezo en fútbol sala de manera profesional se entrenaba todavía una vez al día y por la tarde, con lo cual yo podía ir por la mañana a la universidad, estudié periodismo, que en la Complutense, 5 años entonces era, y bueno, y conforme iba avanzando en esos años de carrera, se iba profesionalizando el deporte y ya los últimos 2 años es verdad que se empezaba ya a entrenar doble sesión y eso, y me costó un poquito más el hecho eso de terminarla, ¿no? Ya que has empezado. Luego es verdad que comencé fisioterapia, pero no logré acabarla. Y bueno, sí que es cierto que compaginarlo viene muy bien, ayuda mucho, porque, por ejemplo, el periodismo que dices, pues que no tiene mucho que ver con el deporte, pues tiene que ver todo, porque yo gracias a eso he podido ir verbalizando y poniendo palabras a los sentimientos esos tan extraños que tienes en el banquillo cuando metes un gol, cuando celebras un campeonato, ¿no? Pues gracias al uso de las palabras, pues he podido poner expresiones a todo eso que sientes dentro y que es tan difícil de explicar, ¿no? A veces, pues para el Marca, para Eurosport, en los medios que he ido colaborando todo este tiempo. Uh-huh.
De ahí viene digamos, de esa necesidad de expresar en palabras lo que sentías, viene el decantarte por estudiar periodismo, o es porque veías que hacia ahí podía dirigirse Bueno, tu carrera fíjate, profesional. aquí que hablamos de finanzas y de números especialmente, yo siempre he sido de letras y creo que porque durante tanto en mi etapa de colegio como en el instituto tuve, se puede decir, mejores profesores o de esos maestros que te dejan huella de por vida, fueron más de letras, ¿no? De lengua, de literatura. Y luego ya cuando me apunté a la universidad y comencé, ahí ya me enamoré definitivamente de los libros, de las historias, de las novelas, pues a saber saborear Madame Bovary bueno, incluso libros que son infumables y que son muy complicados de terminar, como James Joyce, el Ulises y todos estos que dices, bueno, dublineses, que te lo lees casi obligado, pero al final acabas aprendiendo a conocerlos, ¿no? Por eso más estoy hacia el mundo de las palabras. Y por eso quizá, pues, de ahí mi deformación profesional de periodismo. Y sí que es verdad que de lo que aquí toca hablar, que es de las cuentas, de los números, de la parte financiera, creo que me he despreocupado y eso, como hablaremos ahora, pues ha sido un hándicap en mi carrera, en mi etapa profesional posterior. Pues venga, vamos a ello directamente, porque luego te pediré alguna recomendación literaria también para que nos Sí. llevemos puesto. Mm. Pero vamos a este tema más de los números, que como dices es el principal de este podcast. Y te Sí. quería empezar preguntando un poco por la evolución que has visto en tus años de carrera de esa relación deportista con sus ahorros, deportista con sus inversiones. Sí, ¿Cómo es y cómo ha ido cambiando a lo largo de claro. los tiempos? Sí, pues fíjate, nosotros en nuestro deporte, el fútbol sala, el dinero que vas ahorrando, que vas consiguiendo, básicamente lo destinas principalmente a pagar tu casita y los pequeños ahorros que te da. Es decir, no vas a tener una vida asegurada después del deporte, ¿no? Y es verdad que esos ahorros que tienes, pues en general, y aquí estoy cayendo en un error, porque cuando se generaliza se cae en un error, pero el deportista, la cabeza del deportista, todo lo que sea no tener el control le cuesta mucho. Y es decir, cuando viene alguien y te dice, tienes que invertir en este fondo, en tal, incluso en cosas que son bastante seguras y conservadoras, pues te cuesta porque tú estás acostumbrado a dominar en tu deporte con tus reglas, en mi caso en el fútbol sala, dentro de las líneas del 20x40, con las reglas establecidas. Entonces, como todo eso lo tienes muy estudiado, muy analizado y muy controlado, luego te cuesta mucho que venga alguien de fuera y te diga, incluso ya digo que sin mucho riesgo, ¿no? Que, es decir, que no estás apostando a lo mejor o invirtiendo en bolsa, en unas cosas de riesgo, y aún así te cuesta mucho. Entonces, ese paso, ese clic que el deportista necesita, pues es a partir de mucha confianza, mucho trabajo por parte de que le vaya a asesorar y desde luego que es un trabajo muy duro, ganarse la confianza de un deportista. Claro, porque además esa figura que dices de fuera, especialista en ese campo de las inversiones, digamos que no existe como tal, ¿no? O sea, existe la figura del compañero de vestuario que te puede aconsejar algo, existe la figura del agente, ¿no? El del representante, que a veces son los que se encargan de este tipo de cosas. Eso es. Pero correcto. claro, digamos que tenéis una peculiaridad, que es que tenéis gran parte de vuestros ingresos cuando sois jóvenes y cuando estáis muy centrados en una actividad concreta, pero no existe tampoco esa figura a la que de manera natural os podáis dirigir para apoyaros. Sí, aquí acaba de abrir un melón muy grande, porque fíjate, por un lado, yo ahora ya que tengo mucha edad y he conocido a deportistas de todos los sectores y ámbitos y de gente que ha ganado menos y más dinero, claro, por un lado, ¿cómo te ganas esa confianza? Por otro, ¿quién es en el que tú vas a depositar esa confianza? Porque a veces puede ser un familiar, pero el familiar te puede llevar a la ruina, que conocemos unos cuantos casos de deportistas y que habían amasado una fortuna. Puede ser también el compañero, que además puede ser un compañero que en lo deportivo sea un líder, que sea tu líder dentro del vestuario, pero eso no quiere decir que en lo deportivo sea tu líder, que sepa mucho de números y a veces te lleva hacia ese, ¿no? hacia este lugar que no debías haber ido nunca, ¿no? Entonces es realmente complejo. Yo creo que, fíjate, el otro día hablaba con un jugador de primera división que ya está retirado y me decía que cuando estás ahí en primera y eres el dominador del equipo y tal,
parece como que no necesitas ayuda de nadie y sin embargo cuando más ayuda necesitas, ¿no? Entonces, esa contradicción es complicado de salvar, ¿no? Y sí que es cierto que la parte financiera, contable, de la parte económica, tanto de economía doméstica como patrimonial y tal, es que se necesita una ayuda de profesionales pues como tú, que eres muy, no porque seamos amigos, pero y como te conozco puedo decirlo, que también, que seas buen profesional y que seas buena persona, que parece que son dos ingredientes obvios o que todo el mundo tiene, pues esos dos ingredientes en conjunto no es fácil de dar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante y ya digo, las personas que se ganan la confianza en ese asesoramiento, en esa guía, en ese acompañamiento, y además yo creo que es importante que el deportista vea que gane esa confianza y que no tiene que dar un pelotazo en una startup y tal y depositar aquí, que si lo da fenomenal. Yo creo que lo ideal es que alguien te acompañe de por vida, es decir, desde que te retiras, sea a los 35, a los 32, a los 43, hasta que envejeces, y que en ese acompañamiento yo creo que tengas a alguien de confianza para que te vaya moviendo ese dinero, te lo diversifique y en cosas de más riesgo, de menos riesgo, y que tú estés cómodo con él, ¿no? Te lo agradezco. El siguiente aperitivo en el sitio este de Boadilla al que me llevas lo pagaré yo. Ya está. Y ya Por está. supuesto. Pues, oye, en esa línea, decimos que no existe esa figura, digamos, de referencia o que es difícil encontrarla, pero ¿cómo ha ido evolucionando también la mentalidad del deportista? Porque normalmente, o lo que estamos acostumbrados es deportista monta restaurante con amigo, deportista invierte en sector inmobiliario. Tú que tienes relación con muchos deportistas y aparte de distintas disciplinas, ¿ha ido cambiando un poco la mentalidad? Ya sé que volvemos a generalizar y nos vamos a equivocar, ¿no? Pero fíjate, ¿están un poco más abiertos? Como yo viví la profesionalización del deporte, como te digo, que cuando empecé era un entrenamiento casi que era de amistad, ganabas un dinerillo, y yo fui, como estuve 14, 15 años, fui viendo como tanto en lo económico se mejoraba, como en la parte de medicina deportiva, de psicología, todo eso se ha ido mejorando muchísimo. En mis comienzos, todas las personas que formamos el vestuario, todos los jugadores, prácticamente casi todos estábamos estudiando una carrera o teníamos ya trabajo, cada uno en su empresa, o bien incluso había cirujanos, había gente que trabajaba en multinacional. Eso era un poco el ambiente en el que yo crecí, que yo era ahí el bebé cuando entré. Luego, conforme se fue profesionalizando el deporte, vi que la gente dejó un poco de lado los estudios, porque veía que era entraba un dinero de mayor cuantía y que como que parecía fácil. Yo creo que se abandonó un poco la parte de formación y de prepararte para el futuro. Y de unos años para acá, yo diría de 10 años para acá, yo creo que la mentalidad deportista ha cambiado, está mucho mejor asesorado, está más cuidado en todos los aspectos, y creo que se sabe rodear de gente sana, ¿no? Que quiere realmente el bien para él, ¿no? Yo recuerdo una conversación con Emilio Sánchez Vicario muy interesante que me decía Emilio, dice, a veces los deportistas es una pena porque el entorno lo que le hace es que no sea autónomo, que no sea independiente, porque claro, esa gente de alrededor vive gracias al deportista, entonces no le permite crecer personalmente o crecer y que tenga su propio pensamiento, su propia idea y que tenga su propia autonomía, ¿no? Y eso es muy importante en un deportista, ¿no? Que él mismo tome sus decisiones y que, oye, si toma un día la decisión de dejar a un lado sus asesores o ayudantes, sea en la parte deportiva, en la parcela económica o en la que sea, pues es una decisión suya, ¿no? Y de madurez. Entonces, bueno, ya digo que todo esto me parece un tema súper apasionante y que nos daría para mucho para hablar, ¿no? Vamos a seguir mezclando un poquito inversión y el mundo del deporte, porque además has hablado de Emilio Sánchez Vicario, que practica el tenis. Yo siempre cuento una similitud que a mí me parece que existe y quiero que me lo confirmes tú, y es que en el mundo de las inversiones normalmente gana el que menos errores comete, ¿no? El que menos errores grandes comete, errores no forzados, como se dice en el tenis. Y yo creo que a ti te he leído algo parecido en tu cuenta de Twitter y en tu cuenta de Instagram, que por cierto la recomiendo que la sigan porque publicas cosas realmente interesantes. Puede ser así, o sea, esto que a mí me pasa en el mundo de las inversiones, que lo que intento es evitar los errores no forzados. En el mundo del fútbol sala es parecido, que al final acaba ganando el que menos errores comete.
Sí, sí. Hombre, por un lado es un hábito, es una línea del deporte en general, de todos los deportes, que como con esto del Big Data y tal, el reducir la incertidumbre, los errores y tal, es verdad que se mejora el rendimiento, pero por otro lado es una pena porque se empeora la creatividad. Entonces, Ujú. es cierto que al final el deporte hoy en día, por ejemplo, nuestro deporte, mi deporte, el fútbol sala, suele ganar el que menos errores comete y es así. Y recuerdo, por ejemplo, un pasaje del libro de Agassi, de Open, Ujú. que cuando da el salto él no podía llegar nunca a ser el número uno y estaba obsesionado con la perfección, con ser el número uno y tuvo coincidió pues en uno de estos grandes con un hombre esto de toda la vida del tenis que le dijo una obviedad y le dijo, mira, chaval, tú es que siempre juegas a hacerlo perfecto. Dice, y no te das cuenta que hay otro en el otro lado de la red que comete errores. Tienes que jugar también con los errores del contrario. Y tienes que Ujú. intentar a veces pasar simplemente la bola que cometa. O sea, le estaba contando cuando era número 2 o 3 del tenis mundial, a Agassi, o sea, y un tío le está diciendo una obviedad. Esto es lo que hablábamos, que a veces cuando ves ahí a una leyenda, a un tótem en el deporte y no te atreves a decir una obviedad que a lo mejor nadie se lo había dicho hasta ese momento. Entonces el tío se levantó, se fue al servicio y dijo, este le quiero yo para mí. Y cuando empezó a trabajar con ese señor, por lo visto ya llegó a ser número uno y ya se asentó más, se equilibró más. Es decir, que a veces necesitas ese tipo de asesoramiento en lo deportivo, también en lo económico. Y es cierto que por un lado tienes que intentar, y sobre todo con lo económico, cometer los menos errores posibles. Y yo creo que sí que es diversificarlo, ¿no? Porque Ujú. al final el deporte también es eso, vale, comete pocos errores, pero de vez en cuando juégate un poquito, o sea, porque si no, la gente se va a aburrir, esto no va a funcionar, el negocio así, porque esto tiene que ser divertido también, el deporte, ¿no? Y a veces es verdad que convertimos el deporte en algo soso en función simplemente de conseguir un máximo rendimiento. Hombre, a veces yo era defensa, yo era cierre, pero Ujú. yo subía porque me lo quería pasar bien, ¿no? Y Ujú. recuerdo que en mi club los entrenadores no me dejaban tanta libertad, me tenían más constreñido, pero luego en la selección el seleccionador a mí me dejaba libertad y yo me iba para arriba, me ponía en primera línea y ahí disfrutaba y era donde más rendía, ¿eh? O sea, cuando hacía lo que yo consideraba que el partido me pedía. Y a Ujú. veces yo creo que entiendo que no tengo mucha idea de esto de las inversiones, pero creo que por un lado hay que ser amarrategui en algunos momentos, son algunas inversiones, pero de vez en cuando hay que darse una alegría, ¿no? Claro, hay que tener un equilibrio en una cartera Pues, como se tiene en un equipo, ¿no? Y tú lo estabas contando bien. Tú eras un poco un fondo conservador o tirando a flexible, ¿no? En la selección te dejaban ser un fondo flexible y luego pues necesitas tus fondos un poco más dinámicos, tus fondos un poco más conservadores y eso es. estructurarlo todo y tener un buen equipo, como nos contaba Fernando Sanemeterio en uno de nuestros primeros episodios, que él hacía su equipo de fondos de inversión como si fuera un equipo de baloncesto y asemejándolo a las características de cada una de las posiciones que hay en un Eso equipo es. de baloncesto. Eso Me, es. me ha gustado la entrevista, perdón, la anécdota que contabas del libro de Agassi, que es un libro que la verdad es Sí, que hay muchos inversores que lo recomiendan, y me ha gustado por dos cosas. Una, que es la que decía, ¿no? Que en el otro lado de la pista hay alguien, que en el mundo de las inversiones es el mercado, ¿no? Que al final comete sí. errores y se trata casi más de aprovechar esos errores del mercado que en ser tú excesivamente creativo o excesivamente Claro. brillante. Creo que eso es una lección del mundo del deporte que nos podemos llevar al mundo de la inversión. Y luego hay otra implícita, o que tú comentabas en esa conversación con el entrenador, eh, que es la de la sencillez, ¿no? Y fíjate, me lo decía también Mario Mola en la conversación que tuvimos con él. Decía yo, una de las cosas que más me gusta de mi entrenador es que me da mensajes sencillos. Y en el mundo de las inversiones pasa un poco lo mismo, que las historias sencillas, oye, suele hacer las cosas sencillo, a veces es muy complicado, ¿no? Aunque parezca contradictorio y suele funcionar. En el fútbol sala, la sencillez tiene mucho valor también. Sí, 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 sí. Yo creo que, fíjate, yo diría que los mejores jugadores con los que he jugado, que son los mejores jugadores de los últimos 30 años del fútbol sala mundial, ¿eh? Estamos hablando de fútbol sala, estamos hablando, yo sé, de Falcao, de Ricardinho, de Paulo Roberto, de Daniel Ibáñez, de Lenicio, de, bueno, los mejores, de Javi Rodríguez, de Quique, los mejores jugadores españoles e internacionales. Yo creo que tenían algo en común y eran muy diferentes entre sí. Y es que veían o se anticipaban a los patrones de juego de los rivales, ¿no? Y tú dices, uff, ¿esto cómo lo hacen, no?
Bueno, primero observando mucho. O sea, yo recuerdo con Daniel, que fui compañero de habitación suyo y lo he disfrutado muchísimo, que creo que ha sido el jugador más listo, más inteligente con el que he estado. Nosotros lo típico, estás calentando cuando está empezando el calentamiento y pues estás hablando del último partido del Madrid o del Barça, hablando de tus cosas, y él no, él delante del calentamiento ya estaba mirando a los contrarios y él me iba diciendo, me daba indicaciones, me decía, mira, el número 7 tal, el número 5 es zurdo tal, es muy rápido, ¿no? Y claro, luego él iba muy por delante de todos nosotros y incluso de los contrarios, sabía lo que había que hacer. Y a mí él, aparte de las directrices que te daban los entrenadores, los seleccionadores, él me daba indicaciones muy sencillitas. Y me acuerdo que me decía, él siempre llamaba cervatillo, ¿no? Me decía, Julio, el cervatillo, o sea, que era al que había que ir a por él, me decía, el número 6 es un paquetón, ese cuando la cojas dos a muerte. Pues ese tipo de indicación súper sencilla, que la entiende todo el mundo, es lo que luego te daba los partidos, ¿sabes? Se fijaba, como tú dices, en las fisuras, en las fugas que había en los equipos contrarios y las aprovechaba mejor que nadie. No señala falta ahí el colegiado, el balón adelantado, nuevamente Jesús Clavería, la invasión del campo y el partido para España. La selección española, campeona del mundo de fútbol sala. Este equipo que tanto ha luchado por ello llega a la 8ª victoria consecutiva del equipo español y toda la piña en torno al protagonista del día de hoy, Jesús Clavería, la auténtica estrella del partido. Espectacular el partido de Jesús. La verdad que un 80%, a lo mejor no tanto, pero un 70% ha estado en sus manos. Ha sido increíble cómo ha resuelto todas y cada una de las oportunidades que le han llegado. La verdad es que has nombrado jugadores que son auténticos fuera de serie, lo que tú dices, los mejores de todos. Claro, has tenido la oportunidad de jugar con ellos, has tenido la oportunidad de ganar un montón de títulos también. ¿Con qué momento te quedas? Porque esto se lo pregunté a Mario Mola, que el tío es 3 veces campeón del mundo, y me dijo, no, yo con una carrera que me caí y luego quedé segundo, digo, vamos a ver. Bueno, pues sí, fíjate, yo siempre digo, porque tú en tu entradilla, en la presentación, has dicho un subcampeonato y has mencionado el subcampeonato del 96. Uh-huh. Y lo perdimos en el San Jordi ante 17.000 personas contra Brasil, fue la final y eso nos marcó muchísimo y nos permitió 4 años después, en el 2000, ganar. Y de aquellas lágrimas del 96 pues se convirtieron en felicidad, ¿no? Y siempre se remarca o se resalta, obviamente, porque el éxito, ¿no?, es lo que se habla siempre, pero todos los que estuvimos en el 96 yo creo que nos hizo crecer mucho en todo, ¿no? Y visto con los años, es que no nos merecíamos ganar en ese mundial porque no estábamos preparados. O sea, nos sirvió para justo prepararnos para el siguiente. Y además nos hizo tener una inercia ganadora porque ganamos en 2000, 2004, pero entre esos 8 años es que no nos bajábamos de la ola, ¿no? Íbamos a campeonatos oficiales, extraoficiales, a un mundialito a Taiwán, donde fuéramos, que es que ganábamos. Es que nos daba igual contra quién jugásemos. O sea, nos preparó mucho y nos sirvió nos marcó de por vida aquel subcampeonato. Es otro paralelismo también con el mundo de la inversión y efectivamente de los errores o de los fracasos, pues hay que intentar analizarlos, ¿no?, y sacar esas enseñanzas. Porque luego llegan los éxitos, ¿no? Dicen, 96 fuimos subcampeones, llega el 2000 contra Brasil, la gran Brasil a la que nadie había ganado. Yo me acuerdo de ver esa final en casa. ¿Cómo lo recuerdas? Porque te he escuchado alguna vez decir, yo estaba en ese momento, pensaba que estaba muy confiado, pero luego cuando vi el vídeo, mi cara era de auténtico pavor, ¿no? Exactamente, es una cosa curiosa, porque el recuerdo que tiene, cómo te miente el propio recuerdo, ¿no? El recuerdo posterior que se te queda es como que, bueno, que estabas confiado, estábamos incluso relajados. Yo recuerdo cuando estábamos en formación, pues estar bromeando con Alberto Riquer, un compañero mío que somos muy amigos. Y luego, sin embargo, cuando he visto imágenes años después, cuando nos enfocaban a las caras antes del partido, realmente yo diría, conociéndonos, que si no era miedo, estaba cerca del miedo, ¿eh? Esto que dicen, nada, ya lo tenía controlado. Y no, mucho respeto y sabiendo la responsabilidad que teníamos, ¿no? Que además, como veníamos del 96 de Palmar, ¿no? Y es cierto que hicimos algo que no se había conseguido nunca. O sea, era impensable ganar a un equipo brasileño, ¿no? Son pues de esas gestas que suceden en el deporte y en la vida y afortunadamente pues David sigue ganando a Goliat de vez en cuando, ¿no? Que es una maravilla para la vida en general, ¿eh? No solo para el deporte.
Y al final, gol de España. Lozano, que ha ido a saludar a Gennady Lisenchuk. Y ahí tienen ustedes al equipo español, que a falta de 1:11, 6 para el final de la prueba. Lo tenemos ahí, Julio, de la primera parte. ¿Cómo consigue llevarse el balón el jugador español, el pívot de Playas de Castellón? Y España vuelve a proclamarse campeona de Europa, como ya hiciese en Córdoba en el año 96. Campeona del mundo. Venga, vamos a volver al mundo de la empresa. Yo me quedaría aquí contigo en el mundo del deporte un buen rato, pero vamos a centrarlo en el mundo que más nos interesa dentro de este podcast. ¿Cómo hace la transición ese Julio, campeón de absolutamente todo, al mundo de la empresa? En tu caso, digamos que fue un primer paso muy natural para un deportista, ¿no? Que es integrarte en el club en el que estabas. Y me gustaría que me hablaras un poquillo de ese momento también. Y luego ya después es cuando sales al mundo exterior y emprendes. Eso es. Pues sí, fue un paso natural del deporte. José María García y Jesús Clavería, que era el director general del club, me dijeron que me tenía que retirar ya ese último año con 35 y que pasara a la dirección deportiva. Allí estuve unos cuantos años aprendiendo y sí que el que mejor lo cuenta así, que lo contaba a mí en el libro que escribimos sobre la retirada, es Fernando Hierro, que es una situación un poco extraña, sobre todo el primer año, porque los jugadores te ven como un chaqueta y los chaquetas te ven como jugador. Entonces ese primer año te encuentras ahí un poco en un limbo, en un lugar de nadie, ¿no? En un territorio muy, muy raro y muy extraño, pero que te vas acomodando y al final aprendes, ¿no? Y ahí estuve pues hasta los 42 y hace ya 6 años pues comencé una aventura con una empresa que se dedica, como tú bien has dicho, a gestionar instalaciones deportivas en municipios entre 4 o 5.000 a 40.000 habitantes y gestionamos todo tipo de servicio y producto deportivo. Uh-huh. Hacemos campus, hacemos clinic, hacemos cualquier tipo de evento deportivo, llevamos ligas públicas, ligas privadas, hacemos pues todo, ¿no? Pero vamos, el motor de la empresa son concesiones administrativas y bueno, es otro mundo muy curioso, sigo aprendiendo y la verdad es que lo de haber jugado o entrenado o trabajado en un deporte de equipo pues me ha ayudado mucho en todos estos años, porque independientemente de lo duro que está siendo el último año con la pandemia, de todo lo complicado que es tener tu propia empresa, pero es cierto que al final pues te ayuda en muchísimas situaciones. Por ejemplo, en situaciones de, entre comillas, pánico, crisis, en el que todo el mundo está para allá, bla, 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 y tú, sin embargo, es verdad que no sé por qué motivo, pero tú relativizas todo, lo ves de otro ángulo. Cuando hay un incendio, te llaman a ti para apagarlo, tienes más empatía con la gente. Eso también, fíjate, solo hablo con gente del básquet, del balonmano. Nuestro deporte de fútbol sala, al final, juegas en todas las posiciones, incluso tienes que jugar de portero a veces. Entonces, eso te sirve para ponerte en el pellejo de los otros, ¿no? En el zapato de los otros. Y al final yo creo que eso te ayuda a entender la problemática de los demás. Yo creo que eso ya de manera natural a la gente que hemos hecho deporte colectivo nos sale, ¿no? Cuando te sientas o te vas a negociar con alguien, por muy difícil que sea la negociación o muy complicada que sea la persona que está enfrente, siempre te pones en el pellejo del otro, ¿no? Y pues ese tipo de cosas, el deporte yo creo que te ayuda y te formatea un poco la cabeza para ese tipo de situaciones. Ahora podemos hablar un poco más de esas enseñanzas que uno se puede llevar del mundo del deporte al de la empresa, pero antes, como curiosidad, tú que has sido campeón del mundo y emprendedor, ¿qué es más difícil de las dos cosas? ¿Qué te resulta bueno, yo más complicado? Sí, lo digo como titular, sí, yo lo digo como titular, pero no es una frase hecha ni tal. Yo digo que en España es muchísimo más complicado ser empresario, ser autónomo, que ser campeón del mundo, pero sin duda alguna, ¿eh? O sea, pero vamos, o sea, porque si tú eres muy bueno en tu deporte, a lo mejor, bueno, no digo campeón del mundo o campeón olímpico, pero el deporte te pone en tu sitio, o sea, te dice, pues vas a ser tercero, segundo, tal, pero si tú eres bueno en deporte vas a caer en un buen lugar. Ahora, yo en el mundo de la empresa, de los autónomos, de la gestión,
y bueno, de la inversión me dirás tú ahora, aún haciéndolo lo mejor posible, haciendo todo lo que te mandan los cánones, las pautas, los reglamentos, aún así nadie te garantiza que te vaya a salir bien pues, tu negocio, tu empresa, porque, por ejemplo, el mundo de la administración es complicadísimo porque existe una cosa que se llama el silencio administrativo y tú puedes tener toda la buena voluntad, trabajar con la administración e incluso le planteas cosas, opciones y tal, y la administración te puede no responder, ¿no? Yo digo que es como un superhéroe, un supervillano, ¿no? Puede estar en silencio el resto de tu vida y al final, como tiene todo el tiempo del mundo y todos los recursos del mundo, a una pequeñita, a una empresa, a una pyme o a una empresa mediana es que la mata directamente, ¿no? Entonces, es un mundo complicado y que tienes que estar muy bien preparado en todos los sentidos y, bueno, si tienes determinada fuerza mental o agilidad mental, pues te ayuda un poquito más, pero vamos, que es complicado. Oye, decías antes, ¿no? Hacemos gestión de instalaciones deportivas, de concesiones, campus. Dinos alguno, supongo que orgulloso estarás de todos, ¿no? Pero alguno más reconocible, alguno de los que te hayan hecho más ilusión últimamente. Bueno, sí, a mí lo que más me gusta de la empresa es que llegamos a... Bueno, hay municipios que el deporte ya funcionaba de por sí y es bastante sencillo, pero lo que más me gusta es cuando se te plantean retos en municipios que o prácticamente no hay deporte o se gestionaban pues no de la mejor manera posible. Y después porque se tarda desde que entras y tal, yo diría que en año y medio, 2 años, ya se ve pues la huella que vas dejando en la gestión, ¿no? Y el que pases de un municipio que a lo mejor casi es sedentario, un municipio de 10.000 habitantes, 8.000 habitantes, que a lo mejor practicaban un deporte o dos, pero no tenían esa visión global de multideporte, de mejorar las instalaciones, bueno, pues la verdad es que cuando das ese saltito, que tú lo aprecias porque sabes de dónde vienes, tienes ratios, eso a la gente de allí, a los usuarios, a la gente de la localidad no tiene ni por qué importarles nada, ellos hacen deporte y ya está, pero a ti personalmente, a mí es lo que más me gusta y lo que más me llena, ¿no? El cambiar un poquito, en la medida en que podemos, y humildemente la historia deportiva de ese municipio, ¿no? Es lo que más me llena. Y luego en cuanto a campus, pues hemos hecho y hacemos algunos muy chulos, ¿no? Llevamos con Nacho y Alex, el jugador del Real Madrid y el del Cádiz, desde que estaban en el Castilla. Ya mi socio David Baonza pues venía haciéndolos con ellos y bueno, llevamos todo este tiempo con ellos, haciendo campus con ellos. Hemos hecho campus pues con Arbeloa, con Iker Casillas, con David Aganzo. Ahora, por ejemplo, sacamos uno chulísimo porque vamos a tener a 3 jugadores. Esto sí que me gusta mucho porque el campus van a ser 2 semanas y Dani García Lara, Tote y Javi Guerrero van a estar en 3 localidades alternando, pero estando al 100% del tiempo con los niños, ¿no? Que es una cosa que a veces se dice, es el campus de tal, pero bueno, llega un día, está 2 o 3 horas y se hace una foto, ¿no? En este caso va a estar todos los días, alguno de ellos en una de sus localidades, de esas 3 localidades que vamos a estar, y luego tenemos 3 padrinos que sí que se pasarán por ellos y estarán unas horas, no estarán todo el tiempo, pero que son Michel Pavón y Roberto Frenedoso. Entonces, ese tipo de eventos que me parece súper chulos, el acercar a localidades que no son grandes urbes, pues deportistas de ese nivel, a mí realmente me alucina. O sea, es una cosa que me parece súper chula. Yo me lo paso como un niño realmente porque me meto con ellos y disfruto un montón, pero aparte yo creo que todos necesitamos referencias y aunque a los niños les quedan muy lejanas, porque los niños hoy en día pues son más de videojuegos y conocen a Messi y a Cristiano, pero en cuanto se teclean en Google dicen, cuidado, y además al primer día ya saben quién es, lo ponen, lo ubican y es maravilloso que tengan referencias y gente con esos valores. Esto es importante lo que me comentas porque sabes que ahora en el mundo de las inversiones pues existe esta tendencia hacia las inversiones que generan un impacto en la sociedad, un impacto medioambiental. En ese sentido, podríamos decir que la inversión en deporte es claramente un canalizador de esa mejora social. Y te voy a preguntar también por la parte medioambiental, ¿no? Porque vosotros os dedicáis también a esa gestión de las instalaciones. Cada vez está más presente pues, el mejor aprovechamiento del agua, de la electricidad. Absolutamente, absolutamente. Además, hemos empezado a trabajar hace no mucho con una empresa asturiana que no solo es arquitectura, sino es una empresa de arquitectura, pero también de eficiencia energética y estamos en la medida de lo posible y con las limitaciones que tenemos, pero
poco a poco estamos avanzando en ello, justo en eso, ¿no? En ahorrar consumos, en que sea todo pues bajando tanto los costes como que todo sea pues, mucho más verde, evidentemente con las placas solares, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues intentando que sea lo más eficiente y lo mejor posible para la sociedad. Y en cuanto al impacto que es que el deporte, parece que como yo he sido deportista quiero que todo el mundo haga deporte, pero yo creo que con esto de la pandemia se ha visto, ¿no? Es una obviedad. Ahora están teniendo unos cuantos estudios científicos que avalan eso, pero es que es obvio. O sea, tanto en lo económico, cada euro que se destina al deporte, evidentemente va a repercutir a la sociedad porque esas personas van a estar más saludables, más sanas y con el tiempo pues simplemente irán menos a visitar al médico, a usar las instalaciones públicas sanitarias. Es obvio, vamos, van a utilizar menos recursos. Eso por un lado. Pero en esto del COVID hemos visto que evidentemente, a pesar de la dificultad de muchas personas e incluso algunos deportistas han fallecido, pero evidentemente están mucho mejor preparados para enfrentarte a ese maldito bicho, ¿no? Y es una obviedad, pero vamos, que hay ya muchos estudios que avalan eso, que yo creo que todos los que hemos practicado deporte somos conscientes de ello, ¿no? Sobre todo el deporte es salud, ¿no? Porque luego ya está el deporte de competición que ese, bueno, eso ya es es otra cosa. Yo estoy muy de acuerdo. Antes decías, y volvemos a esta parte de los campus, que muchas veces los niños tienen esas referencias y es importante que tengan pues a esos deportistas como referencia. ¿Quiénes eran las tuyas? Dentro y fuera de la cancha. O sea, de deportistas a quienes has admirado y también cuando ya has pasado a ser tu empresario, ¿en qué empresario estás fijado? ¿O en quién, con quién te has dejado aconsejar? ¿En quién has mirado a tu alrededor? Yo fíjate, yo nunca he sido mucho de muchos mitos ni de tal, de esto digo de deporte. Quizá alguien que me marcó porque, bueno, por mi edad y tal fue Jordan, que me parecía un tipo increíble. Luego ves los documentales de ahora y dices, pues tampoco tenía de todo, ¿no? Pero bueno, que no se me ha caído el mito, era increíble, era un deportista brutal. Sí, a lo mejor Jordan en cuanto al impacto en todos los sentidos que me causó y por la edad, en mi deporte yo me fijaba en todos. Sí que es verdad que, fíjate, yo me fijaba no solo en lo deportivo, sino también en lo humano. Y en cuanto a empresarios, me alucina mucho la gente que ha creado de la nada grandísimas empresas. Hablamos de Amancio Ortega, de Pepe Hidalgo, de Antonio Catalán, de los grandes empresarios de España, ¿no? Que a veces yo alucino con la gente que se atreve incluso a insultarles o a hacer campañas contra ellos. Si supiera esa gente la dificultad, yo por ejemplo que llevo 6 años currando en una empresa que estamos luchando tanto y que no terminamos de dar con la tecla de convertirla, a mí me encantaría ser un gran empresario, pero no por mí, sino porque he dado con la tecla, he dado trabajo, estoy creando riqueza para el país, por muchísimos motivos, ¿no? A mí lo que más me gusta a lo mejor es en Navidad pues sentarte y ver que la empresa ha crecido y que haces una cena de Navidad y, hombre, pues hay cada vez más trabajadores. Eso es lo que a mí me llena de orgullo y la verdad, cuando veo este tipo de cosas es que no las logro, bueno, sí las entiendo, pero que no las comparto en absoluto porque si supiera esa gente que se mete con esos grandes empresarios, sobre todo de dónde venían, que venían de la nada, o sea, que se han construido a sí mismos. Por ejemplo, Tomás Fuerte del Pozo, ¿no? O sea, gente que cuando estás con ellos, que yo he estado con Tomás y es una maravilla hablar con ellos y ves que son gente humilde, que siguen currando día a día, que se levantan ahí para sacar adelante y para llevar más arriba su empresa. Son grandes luchadores, grandes visionarios, Fructuoso López de Joma. El dueño de Joma, ¿no? Gente que son increíbles, que hace ya 30, 40 años tenían una visión, la han cumplido y han transformado la realidad, ¿no? A mí eso me maravilla y yo les tengo una admiración tremenda porque yo que intento un poco imitarles en el sentido de convertir a nuestra pyme en una empresa ya cada vez más grande y mejor y es complicadísimo. O sea, por eso digo que hay que quitarse el sombrero con esa gente. Y además hablabas de que muchos comparten algo que es casi imprescindible para poder tener ese recorrido, que es el factor humano, ¿no? Lo importante que es ser buena persona, comprender a los trabajadores. Yo te quería preguntar también porque además de esa faceta como emprendedor,
tú también has estado siempre muy ligado a intentar ayudar a gente que lo necesita, ¿no? Con Hagamos Sonreír, con distintas fundaciones. Cuéntanos un poco qué estás haciendo y, por ejemplo, de Hagamos Sonreír, que es la asociación de la que más me has hablado o que ha estado más presente en nuestras conversaciones. Uh-huh. ¿Cómo nace y a qué se dedican y qué logros han tenido? Sí, pues nada, mira, por ejemplo, Hagamos Sonreír, que todo esto viene pues a través de un pueblecito Mijares que voy yo a Ávila desde pequeñito, y una amiga pues me dice ya hace 2-3 años que están en un proyecto que ya se empezaron antes, proyecto pequeñito de Padre Alberto que se fue al norte de Brasil, a una zona muy pobre cerca de la costa, y nada, y se fue allí con las manos vacías pues para ayudar allí a la gente humilde, ¿no? Y bueno, crearon una asociación, una ONG que se llama Hagamos Sonreír. Empezaron ellos, yo les ayudo, ¿no? En darle más visibilidad, pues en todo lo que puedo, en lo que van haciendo, en las rifas, en la cena de Navidad, en todo lo que se puede. Y curiosamente, por ponerte un ejemplo, en 3 años y pico, con los recursos que han ido o que hemos ido adquiriendo, pues se ha creado un colegio allí. Es un colegio que además ya está construido, que da educación a más de 100 niños y niñas, que da trabajo. Ahora el siguiente pasito de Padre Alberto es ya alrededor de ese colegio construir instalaciones deportivas. O sea, y me parece increíble que una pequeña organización muy humilde, con pocos recursos, pueda llegar a hacer eso, ¿no? Es lo que me decía Padre Alberto, ¿no? Que siempre me lo dice, es que Julio, con los recursos, con escasos recursos que serían para España casi inútiles, aquí se pueden hacer muchas y grandes cosas, ¿no? Y bueno, y sobre todo la voluntad y la capacidad de él de todo, ¿no? De estar allí, de luchar y de sacar adelante el proyecto. Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo que escuche esto, que se meta en Hagamos Sonreír y que teclee, ya no solo para ayudar, sino para que vea esa maravilla de lo que se puede hacer cuando lo que dices tú, cuando el factor humano, cuando la voluntad humana pues decide hacer algo, ¿no? Que es otra cosa increíble. Pues les invitamos a que lo hagan y les damos, o os damos la enhorabuena y las gracias por toda esa labor, ¿no? Y llegamos ya casi al final de la entrevista, decíamos, bueno, estaremos 7 minutos y llevamos aquí un ratillo ya, Julio. Porque vamos a terminar con las recomendaciones literarias, que sé que te gusta mucho leer. Recomiéndanos algún libro, aparte de inversión y deporte, porque hemos dicho, claro, o sea, vamos a ver, hemos dicho que has ganado muchos campeonatos del mundo y muchas ligas, pero el gran salto a la fama te viene como prologuista de inversión y deporte, que es el gran fenómeno literario del año pasado. Sí, bueno, es lo que te dije el otro día en LinkedIn, que menos el prólogo, lo demás es todo maravilloso. O sea que... te para la gente por la calle, te confunden con Pérez Reverte. Sí. No, la verdad es que muy agradecido de que me dejaras prologar un libro tan interesante y una idea tan brillante. La verdad es que el ver cómo las diferencias, pero sobre todo las semejanzas entre la dirección deportiva de un club, ¿no? y cómo la inversión bursátil puede tener tantas cosas en común, ¿no? Y me parece maravilloso, ¿no? Y como una y otra realidad se ayudan, ¿no? Vamos a dejar la autopromoción y la broma, vale, y la broma ahí. Y venga, ahora en serio, ¿qué libro nos compramos para este verano? Pues sí, mira, he cogido los 4 así que tal, rápido, ¿eh? He cogido uno que me gustó mucho y los 3 que me estoy leyendo ahora. El que me ha gustado mucho y que creo que es muy interesante, lo digo por aquí, por eso, es En defensa de la conversación. Creo que es muy necesario hoy en día, es espectacular. Habla de todo esto del daño que la tecnología, todas las cosas buenas que hace, pero también las cosas malas, y una de ellas es que hemos dejado de conversar, ¿no? Y la importancia de justo lo que estamos haciendo aquí, de conversar y de enriquecernos y de prestarnos la atención plena de verdad, ¿no? Porque es verdad que, como dice en el libro, hoy en día estamos constantemente en otro lado, ¿no? O sea, vas a un partido de fútbol y estás pensando en el trabajo. Estás en el trabajo y estás pensando en, tengo que hacer esto de mi niño. Cuando estás con tu niño estás diciendo, tal. Y la importancia de realmente mirar a los ojos, sentarte y conversar y saber estar ahí plenamente, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Y luego de los 3 últimos así que me estoy leyendo, porque prácticamente, este de Terra Insecta, El mundo secreto de los insectos, es muy interesante. Porque te cuenta muchísimas cosas que
que te ves identificado con ellos, ¿no? Aunque parezca que hay mucha distancia, muy interesante. Yo creo que es de obligada lectura para todo el mundo, tanto a los que les gusta el fútbol como a los que no les gusta el fútbol, porque La vida es un juego de Carlos Matallanas. Sí. Y bueno, tanto para los que entienden el fútbol lo van a entender mejor y también explica la vida a través del fútbol. Me parece un libro maravilloso. Y creo que este es uno de los libros que habla todo el mundo y que a mí me parece una maravilla. De hecho, estoy tardando en leérmelo porque paladeo, saboreo cada párrafo del libro, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que me parece un pasote, que habla de, pues bueno, de cómo se creó desde los orígenes pues toda la literatura, y cómo al principio era un junco, se escribían un junco los libros, y cómo ha venido hasta hoy en día. Y una maravilla de conocimiento, pero no solo el contenido, sino sobre todo la forma, cómo expresa, ¿no? Yo cada frase de ella casi que me paro y vuelvo a leerla, porque es una maravilla, una escritora increíble. Pues muy buenas recomendaciones. Yo hay algunas que tenía en la lista ya y otras que las añado. Pues bueno, Julio, espero que hayamos hecho una buena defensa de la conversación. Como decía, yo desde luego lo he disfrutado mucho y te agradezco infinitamente este ratito y que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Luis, y nada, y como siempre es muy enriquecedor y siempre que estoy cerquita de ti pues surgen cosas chulas, así que muchas gracias a ti sobre todo. Pues hablamos pronto. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Luis, cuídate.